Me quedé con ganas de hablar de la saga remasterizada. Supongo que tendrán que esperar a que haga otra reseña. Tal vez más pronto de lo que imaginan. Mejor me voy despidiendo porque no quiero vender más humo. Yo soy el Incorpóreo, hasta la próxima. Oh, veo que siguen aquí. Supongo que esperan la reseña de Crash Insane Trilogy. Bueno, voy por un poco de agua y acabemos con esto rápido. Yo soy el Incorpóreo y bienvenidos a la reseña de Crash Insane Trilogy. 2017 es el año en que nuestro héroe volvió a las consolas de PlayStation y un año después aterrizó en Xbox One, Nintendo Switch y PC, con una recepción cálida y con críticas en su mayoría positivas, aunque posee componentes negativos que no podemos obviar. Pero antes de hablar de los defectos, hablemos de sus virtudes. Insane Trilogy reúne las 3 primeras apariciones del marsupial amado por todos, juegos que salieron en el Play 1 hace más de 20 años, los cuales poseen una jugabilidad clásica de un plataformero hecho y derecho de aquellos tiempos. A pesar de ello, las mecánicas del juego no se sienten para nada arcaicas, y el remake es más considerado con la dificultad gracias a los puntos de control y guardado rápido que implementó. En concreto, el primer título que empezó todo, ya que si lo recuerdan, en este la única forma de guardar era entrando en los bonus que aparecían en determinados niveles, y si no los completabas todo el progreso se perdía. No es lo único que modifica este juego respecto a los originales, pero dejemos que hable un experto en lo que se refiere a títulos de Crash. Aún recuerdo ese 3 en 1 pirata, que contaba con los 3 Crash Bandicoot, pues ese fue uno de los 5 juegos con los que venía mi Play 1. El tema es que tuve tiempo infinito para aventurarme en esa jungla invadida por la tecnología, en ese camino al espacio y en esos viajes en el tiempo. Podría decirles que sí, soy un viciado y un gran fan del marsupial, sobre todo si hablamos de los títulos de la primera consola de Sony. Por lo mismo, cada vez que paso del 1 al 2, del 3 al 1, etc., siempre sentí una diferencia entre uno y otro. Todos tenían su atractivo y su esencia propia para poder destacar y tener argumentos para decir que era el mejor. Por ende, ahora con el remake, uno esperaría toparse con lo mismo, o más aún, una mejora considerable en cada entrega. Y en miles de aspectos, la trilogía cumple, y con creces. Pero el gran problema, al menos para mí, fue tomar la trilogía como un todo, porque no lo es. Efectivamente, como dice Anónimo, adecuar este juego en un solo estilo es lo que lo perjudicó para llegar a ser un producto redondo por completo. Diles a qué me refiero, Anónimo. Ya lo dije, Insanity es hermoso, mejora todo el lado visual por obvias razones. Podríamos decir que fue la misma visión que había en los 90, pero plasmada en tiempos actuales. Aunque mi gran pero no va por la esencia, no va por los gráficos, no va por los agregados, porque todos me fascinaron. Pero si hablamos de jugabilidad, la cosa cambia. Cierto, Activision ofrece una propuesta retacada de contenido. Si cada aventura de Crash nos otorgaba considerables horas de entretenimiento, darnos los 3 juegos en un solo paquete las aumenta aún más. El lavado de cara de nuestro héroe, sus allegados y villanos le sientan muy bien, recurriendo a diseños sin muchos cambios en los rasgos característicos de cada personaje, dotándolos del carisma que caracteriza a la saga. Gráficamente está bien trabajado, cada nivel rebosa de un estilo único que ya había mostrado el original, pero aquí se plasma mejor por la potencia gráfica de su respectiva generación. Cumple con el trabajo de adentrarnos en una selva salvaje, en una tundra helada o en los tiempos de la prehistoria, gracias a los elementos con los que interactuamos o que podemos ver en el fondo, coronando la fórmula con una banda sonora adecuada para cada ocasión. Ahora bien,
Para hablar del componente jugable, como dice Anónimo, tendremos que separar cada uno de los títulos que integran Insane Trilogy. La primera entrega nos cuenta la historia del malvado Dr. Neocortex, que planea hacer un ejército de animales mutantes para conquistar el mundo, pero uno de ellos se rebela, en concreto un Bandicoot que nosotros conoceremos como Crash. Y el motivo que impulsa al marsupial a enfrentarse a Cortex es rescatar a su novia Tauna, de las manos del científico malvado. Ya saben, lo básico, rescatar a la princesa pasando por diferentes pruebas. A ver, ¿cómo explicarme? Si hablamos del primer Crash, pensamos en escenarios dinámicos, donde la mejor estrategia es ser hábil y rápido con el mando. No había demasiado que pensar, a decir verdad, y como ya lo dije, esa es la esencia propia del primer título. Pero ¿qué pasa? El personaje se siente pesadísimo, lento, con saltos demasiado pausados. No sé la razón técnicamente hablando, pero es así. No hablo de que sea injugable o que tenga mala jugabilidad, pero va en camino contrario a lo que busca el primer título. Cuando lo probé, sentía que estaba viendo Crash, pero no lo estaba jugando. La herramienta esencial en un juego de plataformas es el salto. Si este no se adecua a todo lo demás, el producto no se disfruta. El salto en el primer juego de Crash era de precisión, pero con que un solo polígono tocara la plataforma en turno, tu vida estaba salvada. Aquí, debido a la caja de colisión del remake, si tocas la orilla resbalarás cayendo a tu muerte segura. No es que nos debamos adecuar al gameplay, hay niveles donde simplemente el tipo de salto y hitbox no funcionan. Los niveles del puente y los del plataformeo en 2D son los que más sufren de esto. Cuando saltas, el personaje tiende a moverse un poco hacia adelante, detalle que te perjudicará en lugares demasiado estrechos, y morirás más de una ocasión justo a la orilla de la plataforma porque el personaje se resbaló. No es que sea difícil, es que las mecánicas no están diseñadas para esto. Ahora bien, la lentitud del personaje se debe a las mecánicas que implementaron en los otros juegos. Con el deslizamiento o el derrape con salto de Crash 2 y poder correr en el 3, el trayecto es más veloz, pero el primer título, al no contar con estos componentes, se percibe más lento. Si hablamos del segundo, pienso que es el más metódico de los tres. En muchos escenarios debías anticiparte y saber cómo seguir avanzando. A decir verdad, por esto mismo es mi título favorito. En ese sentido, la nueva jugabilidad, por así decirlo, le vino como anillo al dedo, sobre todo por el agregado de la barrida y la plancha de sapito, que de alguna manera compensaba la falta de dinamismo, con algunas excepciones que hablaré más adelante. Mi único gran pero con este título son los niveles más dinámicos, como los del oso polar, que ya no pasa solo con sentirse pesado el personaje, sino que el ambiente entero da la sensación que transcurre en cámara lenta, aunque esto se vería incrementado aún más en el último juego de la trilogía. Así es, se sienten más orgánicas las mecánicas aquí. Solo me gustaría agregar que los niveles con el jetpack son demasiado tediosos, pero este es un problema que ya quejaba al juego original. Si hablamos de Crash Warp, es por lejos el más popular, así que uno esperaría que le dedicaran más tiempo, aunque destacaran más aspectos del mismo, y siento que fue todo lo contrario. En la trilogía original, el 3 siempre lo sentí como una mezcla. Bueno, del 2 se heredaban los movimientos, y del 1 volvía a adquirir ese carácter más veloz, más dinámico. Pero ¿qué pasa? Si bien no se siente tan pesado como en el 1, la suma de los movimientos sí lo son. Me explico. Desde que jugué el Crash 2 y conocí los nuevos movimientos, yo no paraba de ir avanzando usando ese deslizamiento y el salto alto. Como ya lo había dicho, el 2 era diferente y no lo sentía tanto, pero el 3, vaya que se podía abusar del recurso. Y es que era genial pasar los niveles más rápido, para imponerte tus retos o yo qué sé. Tanto lo usaba que el giro pasó a ser muy secundario. Pero ¿qué pasa?
Siento que el giro es la única forma de ir acabando con oponentes, sin morir en el intento. El timing es diferente, el sentido y la predicción también lo son. Tan así que durante la primera vuelta hasta Cortex, solo los ocupaba para dar el salto alto y nada más. Por último, ya lo decía antes, si en el 2 era el nivel del oso polar, aquí era el nivel de la moto, el de Pura, el del dinosaurio, etc. Es que no sé qué es, no sé si es una bajada de FPS o está programado así, pero pucha que le resta emoción al juego. Y es chistoso porque yo lo estaba hablando con Incorporio. Hablábamos del nivel de la muralla china, donde se puede ir más rápido, por así decirlo, acelerar, pero irónicamente era lo mismo. En mi caso, el que considero mejor pulido de los tres es este. Se nota que partieron de las herramientas de Crash Wars para aplicarlas en los demás juegos, porque es el que más componentes posee: doble salto, planear en el aire, correr, etc. Y de hecho es el que más se disfruta de jugar, por lo menos en los niveles 100% plataformeros. Para Anónimo le resultó un poco más difícil acostumbrarse a este, debido a la memoria muscular que tiene de los juegos de Play 1. Mientras que la caja de colisiones, en este caso sí debemos acoplarnos a ella, porque fue diseñada para este tipo de niveles. Sin embargo, como dice mi compañero, las secciones donde utilizamos monturas o vehículos no están optimizadas de la mejor forma. Ya se mencionaron un par de ejemplos, pero hay que reconocer que estos niveles nunca fueron los más trabajados al no ser el foco central de la experiencia. Serían como los tentempiés de una gran cena. Si están ahí, está bien. Si no están, tampoco pasa nada. Ya para terminar, el videojuego posee muchas falencias en las características más importantes, sus mecánicas, por lo menos en el primer título. Si saltas esa brecha, la calidad se mantiene estable la mayoría del tiempo. ¿O tú qué opinas, Anónimo? En conclusión, Insanity es un excelente gancho para atraer nuevo público a la franquicia, pero no es tan buen producto para los veteranos. De verdad se siente la diferencia. Al principio creía que solo era yo, porque nunca había visto videos de reseña. Simplemente quería vivirlo por mí mismo. Y si bien no me llevé la mejor impresión, no niego que disfruté cada segundo. Recorrer esos épicos escenarios con mayor detalle, con un diseño único, y que mantiene todo lo que alguna vez jugué. Y esta fue mi reseña de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Gracias Anónimo por su participación. Espero les haya gustado. Dejen sus sugerencias de qué otro videojuego les gustaría que hablara. Sin nada más por decir, yo soy el Incorporio. Hasta la próxima.